Muy buenos días con todos, siendo un corto para el mediodía, para las 12 del día 17, ya, vamos a dar inicio a una de nuestras sesiones más, así que bienvenidos con todos por allá, por los que ven el video, sean buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que lo vean, ya. Bien, empezamos así entonces rápidamente nuestra próxima sesión, es la sesión número 13 en realidad, para los que no conocen, la sesión número 13. Antes de empezar, por supuesto, queremos dar la bienvenida a algunos y a otros, ¿cómo se llama? Darle las gracias por participar una vez más de nuestras sesiones, ¿no? Qué bueno que siempre vengan, es bueno que siempre este ambiente esté lleno de personas y sobre todo de gente que esté deseosa o sedienta por conocer, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar. Para el día de hoy nosotros hemos tratado de escoger así 4 casitos que nos pueden ayudar más o menos a revisar algunas figuras, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a revisar un poquito diferencia entre nulidad y matrimonio, nulidad y divorcio en el matrimonio. En vida civil vamos a revisar algo. En vía penal vamos a también observar autor, coautor, autor mediato, y también vamos a revisar algo más. Ahora le agregamos la complicidad, cómplice primario, cómplice secundario. En el caso del procesal constitucional vamos a observar qué pasa, por ejemplo, con la tal libertad de expresión que siempre hablamos y que hace rato tocábamos, ¿no? ¿Qué pasa con los medios de prensa? ¿No? Cuando emiten aparentemente, no sé, un funcionario, por ejemplo, que digan algo a funcionarios, que el funcionario los demande en proceso de amparo, ¿no? Vamos a ver qué se tendría que hacer, procesal constitucional, ¿ya? Y por acá vamos a ver algo de procesal laboral, aun cuando diga alimentaria, pensión alimentaria, que lo primero que se nos puede ocurrir es derecho y familia, ¿ya? No, vamos a observar esto, pero desde el punto de vista laboral, o sea, a partir del trabajador, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar por aquí, ya empezamos por acá rápidamente. Y empezamos con una premisa. Miren, la premisa es, corresponde demandar la nulidad del matrimonio y no el divorcio cuando la partida de matrimonio no contiene la firma del funcionario competente. En castellano, les explico, ¿ya? Una pareja X en el año 2006 contrae matrimonio. ¿Eso bien? Listo, pobrecitos, contrae matrimonio, tolerancia, etc. Listo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para invocar divorcio por causal de separación de hecho? 2, claro, 2. 2, muy bien. 2 si no tienen hijos, si tienen hijos son 4, ¿verdad? Ya, hijos menores. Menores, ¿ya? Y entonces eso lo habíamos visto en la sesión pasada, creo, ¿no? Bien, entonces no se olviden de algo. Pasan 2 años, o sea, en el 2008 ellos ya, tú sabes, ¿no? Por, ¿cómo se pone siempre cuando ponemos en las demandas? Por diferencias de caracteres, ¿ya? Así lo ponen para que suene bonito y no le ponemos que se sacan los ojos a diario. Pero por diferencia de caracteres o por incompatibilidad de caracteres, ¿ya? Entonces ellos deciden separarse, ¿no? O sea, invocan divorcio, ¿ya? Pero acá viene el problema, cuando ellos van a invocar el divorcio, el letrado que va a invocar el divorcio, se da con la sorpresa que en la partida del matrimonio no está la firma correcta de la autoridad competente. O sea, no aparece una autoridad competente. Entonces ahí surge el problema, ¿no? Ya, si no está la autoridad competente y ustedes son abogados, ¿qué invocas? ¿Sigues invocando el divorcio por causal a pesar de que no hay firma y que no es válido el acto? ¿O simplemente invocas la nulidad porque hay un vicio que no se ha subsanado? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Vamos a observar. Vuelvo a repetir, tú eres el abogado, vas a dar la partida de matrimonio, que es el medio probatorio, uno de los medios probatorios, y de pronto no está la firma, ¿ya? ¿Qué pasa? A ver, empezamos por aquí, ¿ya? Primera premisa para tratar de comprender el caso, ¿ya? La primera premisa es que el artículo 4 de nuestra Constitución señala pues que el matrimonio es una institución natural y fundamental de la sociedad, ¿ya? Y si lo indica así, significa en ese sentido que el Estado, ¿qué hace? Promueve el matrimonio. ¿Sabían o no? No se olviden eso, el artículo 444 de la Constitución promueve el matrimonio, ¿ya? Siempre que hablen de matrimonio, ustedes se les tiene que venir a la cabeza artículo 4 de la Constitución, ¿ya? Pero así como promueve el matrimonio, también pues no, hay divorcio, separación por causal y todos los vicios que pueda tener, ¿ya? Bien, entonces avanzamos. Para el caso específico, nosotros debemos recurrir acá, al artículo 8 del artículo 200, perdón, al numeral 8 del artículo 274. ¿Está bien? Ya, del Código Civil, que a la letra, o sea, de manera textual, nos dice lo siguiente, ¿ya? Miren, es nulo el matrimonio, punto 8, acá está, de quienes lo celebran con prescindencia de los trámites establecidos desde el 248 al 268. En estos artículos nos indican las formalidades que debe tener. Entonces, si prescinde esto, ¿en qué se convierte el matrimonio? En nulo. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, es nulo el matrimonio de quienes lo celebren con prescindencia en los trámites establecidos en el artículo 248 al 268. Pero miren algo más, lo que faculta la norma. No obstante, queda convalidado, o sea, se puede convalidar, por lo tanto, deja de ser nulo,
se puede convalidar si los contrayentes, uno, han actuado de buena fe y dos, se subsana la omisión. ¿Está bien? Y entonces miren, nos dice cuándo es nulo el matrimonio, pero también nos dice que eso puede ser convalidado, ¿ya? Entonces es convalidado, uno, cuando han actuado de buena fe y dos, se subsana la omisión, ¿ya? Ahora, si nosotros observamos bien, quiero que razonen un poquito, si nosotros observamos bien, por ejemplo, en el caso de ellos, ¿hay buena fe? Sí hay buena fe. O sea, si yo quisiera que eso no sea nulo y que se convalide, en el caso de ellos, por ejemplo, ¿hay buena fe? Sí, porque la firma no le correspondía a ellos. Ellos llegaron muy inocentes, ¿no?, a casarse y se dieron el sí como quien dándose ánimos, ¿no? Y entonces no hubo hubo buena fe, ¿ya? Ahora, lo que habría que ver es si se subsanó la omisión. A ver, ellos tuvieron la capacidad de subsanar la omisión, quisieron subsanar la omisión, no. Entonces faltó un requisito para que ese matrimonio que era nulo sea convalidado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces solo se convalida algo nulo en el matrimonio si es que hay buena fe, ¿ya? Y si es que han subsanado el error. En el caso de ellos hay buena fe, pero subsanaron el error, no subsanaron el error. Entonces, por lo tanto, si no subsanaron el error, no convalidaron el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio, ¿qué sigue siendo? Nulo. ¿Estamos? Entonces ahí estaría nuestra respuesta, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿qué plantearíamos, por ejemplo? No plantearíamos divorcio, sino más bien plantearíamos la nulidad del matrimonio. ¿Está bien? Recuerden algo, muchachos, o sea, cuando ustedes revisan, por ejemplo, figuras como estas, ¿ya? A nosotros nos dirían, no, pero bueno, la idea es que se acabe el matrimonio. No, ustedes como hombres de leyes hay muchas cosas que tienen que aprender a diferenciar. Por ejemplo, yo estaba leyendo en, ¿cómo se llama?, una jurisprudencia, en donde, por ejemplo, un padre solicitaba la exoneración de alimentos de sus hijos, ¿ya? O sea, les explico la figura. Tenía un hijo de 28 y el otro hijo tenía 26. Y ahí, ¿cuál es el detalle? Nosotros sabemos que la norma indica que hasta los 28 es el máximo para que sea, siempre y cuando acredite, en mayores de edad, ¿no? Uno, ya saben, uno que hay incapacidad, ¿no?, permanente, o la otra que acredite estudios, ¿no?, con éxito, ¿no? Ya, pero ¿cuál es el detalle? El padre, por ejemplo, había solicitado exoneración. ¿Está bien? A él le descontaban porque él era profesor universitario nombrado, no recuerdo qué universidad. A él les contaban, no les contaban y todo lo demás. Entonces el padre se cansó de mantenerlos y dijo, un momento, solicito exoneración porque mis hijos ya acabaron su carrera. Entonces, como ya acabaron su carrera, ya no hay estado en necesidad y entonces tienen que dejarme de descontar. Pero hay un pequeño detalle, muchachos, ¿ya? Él había exigido la exoneración. Pero ¿qué pasó? Ese de 26, a pesar de que ya tenía el título académico, ¿ya? ¿Qué había pasado? Seguía estudiando. Y mientras sigue estudiando, tenía que seguirle dando. ¿Me dejó entender? Entonces, lo que el padre no tenía que exigir era no necesariamente la exoneración, sino el cese de la obligación. ¿Me dejó entender? O sea, ya no la exoneración, sino tuvo que haber exigido particularmente, tal como lo leí en el comentario, el cese de la obligación. O sea, en otras palabras, que ya cumplió con su mandato de que haya un éxito de por medio en los estudios y todo lo demás, y ya no está obligado a hacerlo. Entonces, así se evitaba de que el sujeto tenga 26, ¿no?, en el caso de la persona, que siga estudiando y que se le siga manteniendo. ¿Me dejó entender? Porque se le siga pasando una pensión alimentaria. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, un término, una figura, lo cambia absolutamente todo, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Bien, entonces regresando acá, ¿ya? Vamos a poner algo más. Miren, en este sentido hay otra cosa que tienen que observar. Si bien el Código Civil peruano ampara esta posibilidad, ¿no?, de que se pueda dar, es necesario que se realice la subsanación para validar el matrimonio toda vez que se trata de una formalidad ad solemnitatem, ¿ya? Y esa es la otra palabrita que me interesaría que ustedes de repente conozcan porque siempre se van a cruzar con esto, ¿ya? ¿Cuándo una formalidad es ad solemnitatem? Aquí hemos puesto dos significados para que ustedes puedan ver, ¿ya? La primera es que ad solemnitatem, en un sentido estricto, ¿ya?, significa solamente una solemnidad exigida para la validez de un acto. O sea, si yo digo que la partida tenía que tener una formalidad ad solemnitatem, significa que tenía que tener todos los requisitos para que pueda ser válido. ¿Está bien? Si no tenía los requisitos, no puede ser válido. Ahora, en el caso jurídico, observen esto. ¿Qué es ad solemnitatem? Es la formalidad es la formalidad impuesta por ley. La ley te dice qué debe ir y qué no debe ir. Por ejemplo, en nuestro caso, del 248 al 268. ¿Está bien? Es la formalidad impuesta por ley para que un acto jurídico sea válido. Y no solamente como una prueba, sino que sea válido. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, los requisitos del matrimonio, de la partida del matrimonio, deben ser ad solemnitatem.
¿Eso qué significa? Que tiene que cumplirse todos los requisitos para que el acto pueda ser válido, ¿ya? Entonces aclaramos, es ad solemnitatem así, por separado. ¿Está bien? Ya, entonces, muchachitos, aquí hemos podido observar algo claro, ¿no? ¿Cuándo un matrimonio no lo puede ser convalidado? Puede ser convalidado si hay buena fe y se subsana la omisión. ¿Estamos? Y entonces estamos distinguiendo entre, por ejemplo, en el caso concreto que les habíamos mencionado, si es que el abogado va a invocar divorcio por causal o simplemente invocaría nulidad, ¿no? Y ya lo acabamos de descubrir, solamente tendría que invocar nulidad. ¿Está bien? Siguiendo lo preceptuado. Bien, entonces dejamos de lado esto, eso es en el ámbito civil, vamos al ámbito penal. En otro casito que me pareció bastante interesante en esta consulta para que ustedes puedan ver e incluso puedan prever, tengan mucho cuidado con eso. Miren, les explico, en este caso, ¿ya? Es algo peculiar, porque resulta lo siguiente, hay un señor que trabajaba como vigilante en un condominio, ¿está bien? En Lima, él trabajaba como vigilante en un condominio, ¿ya? Y entonces este vigilante pues conocía, ¿no?, a varios tipos, entonces los tipos le preguntaban más o menos cuál era la rutina de las personas. Y entonces ¿él qué hizo? Le dijo cuál era la rutina de las personas. Resulta que se cometió un delito llamado secuestro, ¿ya? Y él, a pesar de no participar en los hechos materiales del secuestro, o sea, en su ejecución, ¿ya? En su ejecución, a pesar de no participar, ¿qué hizo? A él se le ha condenado como autor directo. ¿Me dejó entender? O sea, a pesar que no ha sido hecho material del delito, o sea, que él no participó en la ejecución, por facilitar esa información, a él se le ha considerado, ¿no?, como autor directo. Entonces vamos a ver en qué medida es correcto, en qué medida no, en qué medida es cierto, en qué medida no. ¿Está bien? Ya, vamos a analizar. Entonces vamos a poner por acá, miren, quien proporciona información para facilitar el secuestro, pese a no intervenir en su ejecución, responde como autor y no como cómplice. Vamos a ver, primero hay que ver qué es autor y qué es cómplice. Ya, miren, el artículo 23 del Código Penal nos regula la autoría, bueno, del ordenamiento peruano, ¿está bien? Y señala así, mira, dice, es autor el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible, y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos, bueno, con la pena establecida para esa infracción. ¿No? Ahí sale nuestra clasificación de la sesión anterior, porque nosotros habíamos clasificado autor directo, autor mediato y coautor. Ven, mira, dice el que realiza por sí, autor directo; el que realiza a través de otro, autor mediato, ¿está bien? Y el que realiza conjuntamente, los que lo comentan conjuntamente, coautores, ¿está bien? Eso ya lo habíamos visto, ¿ya? Ahora, esa es la autoría, pero nosotros queremos ver también la complicidad. Ya, para eso vamos a ir al artículo 25 del mismo cuerpo legal, o sea, el Código Penal, ¿ya? Y nos dice así, nos habla de la complicidad primera y secundaria, o sea, el ordenamiento peruano lo divide así. Entonces no se olviden, hay autor directo, autor mediato, coautor de la parte en grado de participación del delito, pueden ser cómplice primario y cómplice secundario, ¿está bien? ¿Ya qué nos dice? Mira, el artículo 25 nos dice así, ¿ya? El que dolosamente, conocimiento y voluntad de querer realizar las cosas, ¿ya? El que dolosamente preste auxilio para la realización de un hecho punible sin el cual no se hubiera perpetrado, bueno, será reprimido con la pena prevista. ¿Está bien o no? Esa es la complicidad primaria. O sea, en otras palabras, ¿quién es cómplice primario? Cómplice primario es aquel que facilita o que colabora de manera indispensable para que se lleven a cabo los hechos, del cual sin su participación no hubiese podido realizar este hecho o no se hubiese podido ejecutar el hecho. Ese es cómplice primario, ¿ya? Ahora, ¿y qué más me dice? Miren, cómplice secundario, a los que de cualquier otro modo, de cualquier otra forma, hubieran dolosamente, otra vez conocimiento y voluntad, prestado atención o asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena, ¿ya? Miren, esto lo ha explicado muy bien una casación que es la 367 del 2011 en Lambayeque. ¿Está bien? En esa casación también nos reafirman la complicidad primaria y la complicidad secundaria. Para que tengamos una mejor visión, por ejemplo, en un delito de robo a mano armada, será cómplice primario aquel que facilita las armas. Porque hemos dicho que sin su participación no sería viable. Entonces, si se robo a mano armada, robo agravado a mano armada, y yo le doy las armas, yo sería el cómplice primario. ¿Está bien? Y en cambio el cómplice secundario es todo aquel que preste pues ayuda para que se realice el hecho, ¿está bien? Pero no es indispensable. Por ejemplo, ¿no? Nos vamos a robar, a ver, que Interbank, que está cerca aquí a la vuelta, ¿ya? Nos vamos a robar Interbank y de pronto pues el famoso campana, ¿no? Dejamos a Isaías
en la esquina, viendo si los policías de la comisaría de la otra esquina aparecen, ¿no? Entonces, Isaías, ¿qué sería? Sería cómplice secundario, ¿está bien? No se olviden, ¿ah? Primario, indispensable para que se ejecute, se lleve a cabo, y secundario, el que también colabora, no necesariamente es indispensable, ¿ya? Entonces ahí la tenemos, ¿ya? Ahora, en este caso específico, la pregunta es, este vigilante que dio la rutina, ¿no?, acerca de lo que hacían las personas en el condominio, ¿cómplice o autor? Porque, por ejemplo, piensen, ¿ah? Si él no daba la rutina, ¿se podía llevar a cabo el hecho o no? Entonces, por ahí se podría deslizar la posibilidad de que sea cómplice primario, ¿verdad? Ya, le agregamos algo. A ver, dime, José. Yo me pongo en el lugar del secuestrador, el que va a cumplir el acto. Ya. Primero, para hacer eso tendría que en esa empresa, alguien que yo conozco, tenía que haber, para, si que le hace toda esa información a la seguridad, Ya. esa persona me tendría que dar su aspecto psicológico, de cómo, y yo ahí podría ver cómo, de qué manera puedo sacar información a esa persona. Y yo, si es una persona, digamos que siempre no está muy ligado a su jefe, podría entrar como, digamos, un supervisor y preguntarle de un día para otro, ¿y usted qué hace? De manera, ¿cómo es el trabajo de cada uno? Su jefe a qué hora entra, como me voy a pasar con un supervisor. Eso sería una manera de, digamos, de obtener información. Ya. Y ahí si el de seguridad es una persona, digamos, que no tiene un control emocional o un control... Claro, no, solo te va a decir incluso sin querer, ¿verdad? A eso querés llegar. Solamente por, digamos, pasar el momento, y listo, y eso sería una manera de obtener información. Ya, claro, pero lo que pasa es que ahora falta revisar la norma específica. O sea, ya sabemos cuándo es autor, ya sabemos cuándo es cómplice, pero ahora falta revisar qué pasa en este delito. Pero recuerde algo, por ejemplo, lo que estamos hablando es robo. Eso fue para establecer un poquito la complicidad primaria y secundaria. Pero este caso es secuestro. ¿Está bien? Entonces, regresemos a lo siguiente. Ya, miren. El vigilante da información vital acerca de la rutina para que logren secuestrar. Él no participa en el secuestro, pero da la información. Entonces, por ejemplo, volvíamos a razonar, ¿no? Si es que él no diera la información, no se llevaría a cabo. Y eso es complicidad primaria. Nosotros hemos dicho que el cómplice primario es aquel que otorga información, no para que se pueda realizar el hecho. ¿Está bien o no? Ya, pero ahora lo que tenemos que realizar es revisar la norma específica. ¿Ya? Que sería el artículo 152. Miren, el artículo 152 que regula precisamente el delito de secuestro, pues estamos hablando sobre secuestro, ¿ya? En su tercer párrafo, miren lo que dice, ¿ya? Dice... se sancionará ya al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones o con razón de su cargo u su oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. Entonces, si ustedes revisan bien este artículo específico de secuestro, ¿ya? Aun cuando tiene características de cómplice primario, ¿qué indica? Que hace autor, aparentemente ese cómplice primario, ¿no?, al que brinda información, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, ¿ya?, que brinda información sabiendo, ¿no?, o sin saber exclusivamente que va a servir para un secuestro, pero brinda información, no lo convierte en cómplice primario, sino que la norma específica lo convierte en ¿qué? En autor. ¿Está bien? O sea, asuman la siguiente idea. Vamos a suponer que nosotros solamente sabemos la autoría y sabemos la complicidad. Si lo vemos en estricto sensu, para nosotros lo primero que vendría a la cabeza es que es un cómplice primario, ¿está bien? Pero la norma nos da, este caso nos da una clara muestra, ¿no? O nos da un gran mensaje. ¿Cuál? Que no es suficiente con conocer la complicidad primaria y secundaria de autoría, sino hay que revisar específicamente qué es lo que dice la norma específica para ese caso, ¿no? Y entonces, en este caso, miren lo que termina diciendo, ¿no? Es decir, es una conducta propia de complicidad que ha sido elevada al grado de ¿qué? De autoría. O sea, este artículo eleva esa complicidad primaria al grado de autoría, en este caso por el legislador, ¿no? Entonces, supuestamente, ¿está correcto que él responda como autor y no como cómplice? Sí, ¿ya? Esto ha sido conforme a lo dispuesto en el Código Penal. ¿Estamos? Entonces, no se olviden, tenemos autor directo, autor mediato y tenemos coautor. Tenemos complicidad primaria, tenemos complicidad secundaria, ¿no? Y la norma nos dice o nos deja un mensaje
este caso específico que hay que revisar la norma específica a fin de poder observar cuáles son los elementos del tipo y qué es lo que realmente, cómo respondería frente a este hecho, ¿no? Entonces, pero miren, es un vigilante, ¿ya? Solo dio información, se llevó a cabo un secuestro, no participó, pero miren, ha sido catalogado y condenado exclusivamente como autor del delito. Autor, ni siquiera cómplice, autor, aun cuando él no estaba ahí. ¿Está bien? No llevó a cabo los actos de ejecución, ¿ya? Listo, entonces tenemos ahí en materia penal que nos ha permitido revisar un poquito la autoría y la participación, ¿ya? O sea, cómplice primario y secundario, ¿ya? Ahora vamos a revisar un poquito por acá algo de procesal constitucional, ¿ya? Miren, se debe solicitar la rectificación de información falsa al medio de prensa antes de acudir a la acción de amparo, ¿no? Yo lo he puesto amparo directo, ¿ya? Vamos a ver, miren, imagínense la siguiente situación. Un medio de difusión masiva, por ejemplo, ahora que estamos en época electoral, ¿no? Hasta octubre. Imagínense la siguiente situación. Un canal de televisión, cualquiera, ¿ya? Hace un informe sobre algunos candidatos, o incluso algunos funcionarios, ¿no? Del gobierno actual, póngase, por ejemplo, en esa situación, ¿ya? Entonces, los funcionarios consideran que este medio de comunicación ha dado información que es inexacta, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Ya? Deciden demandar al canal y le presentan una acción de amparo. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿ustedes como abogados qué harían? Bueno, ustedes interpondrían una acción de amparo, ¿está bien? Ya, pero hay un pequeño detalle. Lo que pretendemos revisar acá es el procedimiento para que se interponga una acción de amparo. ¿Me entienden? Pero, por ejemplo, en este caso, no es que solamente vas y interpones la acción de amparo. Hay unos requisitos que hay que seguir, ¿ya? A ver, vamos a observar. Entonces, miren lo que pasa, ¿ya? El artículo 2, inciso 7 de la Constitución señala así, ¿no? Que toda persona que sea afectada por afirmaciones inexactas o agraviada con cualquier medio de comunicación social, miren, tiene derecho a que se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley, ¿no? ¿Esto qué significa? Sin perjuicio de las responsabilidades de ley, ¿no? Que aun cuando se rectifique, ustedes pueden accionar de otras formas. ¿Está bien? Entonces dice, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Y ahora, miren, vamos a ver. El Tribunal Constitucional, nuestro máximo intérprete de la Constitución, mediante un precedente vinculante, ha establecido cuáles son los casos en que se procede para que haya una solicitud de rectificación de información. Y lo resumimos así, solamente son dos casos. Uno, cuando se difunde información inexacta, y número dos, cuando se agravie al honor de una persona. ¿Está bien? Y el Tribunal Constitucional ha establecido esto en una sentencia, acá está, miren, sentencia del Tribunal Constitucional número 03362 de 2004. ¿Está bien? Ahí nos ha indicado así, que se necesita, vuelvo a repetir, uno, que es información inexacta, y dos, cuando se agravia el honor de una persona, ¿ya? Pero ahora hay que revisar la norma específica, ¿ya? El Código Procesal Constitucional en su artículo 47, miren lo que hace. Contempla o nos indica como un requisito para que se pueda interponer demanda de amparo en derecho a rectificación, ¿ya? Miren, la remisión de una solicitud cursada por conducto notarial u otro fehaciente al director del órgano de comunicación para que se rectifique las afirmaciones que ellos consideran inexactas o agraviantes. O sea, en otras palabras, muchachitos, ¿ya? A ver, vamos a suponer lo siguiente. Tú eres el abogado del funcionario. ¿Qué haces? ¿Vas a interponer esa acción de amparo? No. No podrías hacer eso. ¿Está bien? Claro, porque ¿qué te dice la norma? La norma primero te dice que tienes que remitir una solicitud, ya sea notarial, una carta notarial, lo que fuera, para que se rectifique antes de que puedas ejercer el proceso de amparo. O sea, en otras palabras, te está diciendo como un requisito de procedimiento, ¿verdad? O sea, si no presentas, exacto, si no presentas tú la solicitud, ¿ya? Y no se rectifican, ahí recién te da chance para que tú puedas interponer demanda de acción de amparo, ¿ya? Pero si se rectifica, ya no. Entonces, en otras palabras, por ejemplo, si se presenta de manera directa una demanda de amparo, no podríamos esperar que de todas formas el juez se pronuncie sobre el fondo de la demanda. ¿Está bien? Toda vez que la norma específica nos dice que hay un procedimiento previo, ¿no? ¿Ya? Y más aún, miren lo siguiente, La ley 26775, que es la ley que específicamente regula la rectificación de información en los medios de comunicación social, miren lo que señala. En su artículo 2, en su artículo 2 nos dice lo siguiente, que esta solicitud de rectificación, miren, debe ser remitida dentro de los 15 días naturales posteriores a la publicación. O sea, por ejemplo, si hoy sale el informe, ¿ya? Y yo soy el funcionario, mi abogado tiene 15 días para que pueda solicitar que se rectifique. Pasan esos 15 días, si no se rectifica, recién tiene que interponer demanda de acción de amparo. ¿Está bien?
Pero ¿qué pasa si hoy día se emite directo? ¿Puedo interponer demanda de acción de amparo? No. Por lo menos el juez no se va a pronunciar acerca del fondo de la materia o el fondo de la demanda porque no está cumpliendo con este requisito de plausibilidad como lo indica la norma. ¿Está bien? Entonces regresamos a la pregunta. ¿Debe solicitarse la rectificación de información falsa al medio de prensa antes de acudir a la acción de amparo? Sí. La respuesta es que sí. Primero se debe solicitar la rectificación y luego recién, si es que no hay una rectificación, la acción de amparo. Si no, no procede. ¿Está bien? Por lo menos no se van a pronunciar sobre el fondo. ¿Estamos? Ya, ese profesor constitucional. Bueno, creo que hubo un caso que se trató justo de eso de Magali Bebé, que se fue a la cárcel por una información que había agraviado a un futbolista y él le solicitó que se rectifique. Exacto. Y ella su solicitud la rompió en Exacto, la exacto, claro. Y le ganó. Le ganó y la mandó a la cárcel. Sí. No importa que durante esos 15 días de la rectificación, digamos, la dignidad de esa persona haya sido pisoteada, haya sido vista mal por otros y que el último día ya se rectifique. No importa, la verdad es que no importa, porque mira lo que dice acá. El tribunal que dice, ¿cuándo se procede esto? Cuando hay información inexacta y cuando una persona es mancillada en su honor, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no importa que se siga mancillando tu honor, pero hasta los 15 días... Pero si en esos 15 días esa persona es agraviada por ese motivo. ¿En qué sentido? A ver, Puede ser, ponme un caso específico. puede ser agraviada, digamos, al honor de su familia, puede ser agraviada físicamente, puede ser agraviada psicológicamente. Ya, está bien. Vamos a suponer que me tildan, a ver, yo soy funcionario público, de pronto por el medio de comunicación me tildan de corrupto, salgo a la calle y la gente me tira piedra. ¿Está bien? A eso más o menos una figura así. Ya, perfecto, ya. Pero recuerden algo, pues, como hombres de leyes que son, ustedes tienen derecho a actuar por varias vías. Yo puedo solicitar en vía constitucional que se rectifique, pero no se olviden de algo, miren lo que dice la norma, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. O sea, ese que me agredió, yo aparte lo podría denunciar a él por lesiones. ¿Está bien? O sea, vuelvo a repetir, cuando dice sin perjuicio de ley, nos indica, ¿no? Que, o sea, esto es solo para que se rectifique, solo para que se rectifique. Pero si de repente, aparte de rectificarse, incurre, por ejemplo, el delito de difamación, le puedo hacer una querella y le puedo hasta ganar y todo lo demás. ¿Me dejo entender? O sea, esto es específicamente para que se rectifique. Pero no se olviden lo que hemos visto hacia arriba, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. O sea, si tú crees conveniente ya denunciar por otras vías, ¿no? O obtener otro tipo de, no sé, pues, de beneficios para que puedas defender tu derecho, lo puedes hacer. Claro, uno si en un mismo lugar del abogado, que a mi cliente le hubieran hecho eso y yo quisiera meterlo a la cárcel, podría, digamos, tener la manera de que esta persona de una u otra manera agravie a mi cliente. Así que si mi cliente quiere ir a la cárcel, para tener motivo para no sé. Claro. Claro, pero sí puedes hacerlo. O sea, lo que pasa es que tú puedes tener varios procesos de manera acumulativa, ¿no? O sea, en constitucional puedes demandarlo, como te decía, para que se rectifique, pero en vía penal, por ejemplo, puedes demandarlo por difamación, ¿no? O incluso si ya llega en agravios, puedes demandarlo aparte por lesiones. ¿Está bien? Entonces, por eso dice, sin perjuicio de ley, para que ustedes puedan llevar a cabo cualquier otra acción que crean pertinente. ¿Está bien? Entonces, esto es solo para rectificación, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿no? Un medio de difusión masiva, agravia, ¿qué hacen? Hay 15 días para que se solicite la rectificación y si no se solicita la rectificación, podríamos interponer ahí es una lo que demanda. usted está manifestando que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el caso en específico y uno de los dos puntos cuando se agravie el honor de una persona y cuando has hecho mención de que para proceder a solicitar una acción de amparo se debe esperar un plazo de 15 días. Ya. Entonces, si es, por ejemplo, si se ha agraviado al honor de una persona, entonces, viene en el Constitucional, el artículo 1, señala que el fin supremo del Estado es la dignidad humana. Y se entiende por dignidad el reconocimiento de la persona como tal. Entonces, ¿no crees que se estaría de alguna manera, en ese transcurso de 15 días ya estaría vulnerando? Siguiendo vulnerando, claro. O sea, de alguna manera se aplazaría, pero ¿y la dignidad de la persona cómo queda también? Claro, la dignidad de la persona cómo queda. Pero también recuerden algo, o sea, por ejemplo, es válido el lado que le queremos dar o que le estás dando, por ejemplo, pero también recuerden algo, o sea, hay procesos en donde, por ejemplo, no se configura el agravio directamente y sin embargo se ejerce la acción. ¿Me dejo entender? Por eso es que, por ejemplo, en los hay justo un capítulo que no sería mala idea tocar la próxima sesión, en donde nos indica que para que un derecho fundamental sea intentado respetar, tiene que ser
amenazado por lo menos de manera cierta. Ustedes saben que es ante cualquier amenaza o ya propiamente el agravio, pero si esa amenaza tiene que ser de manera cierta. Entonces, en otras palabras, la norma, bueno, pues lamentablemente espera que sea así, ¿no? Que sea cierto el agravio, que se den los agravios, pero te indica que hay un procedimiento para que se pueda llevar a cabo. Por supuesto, desde un punto de vista ético, moral, sabemos que hay un agravio y todo lo demás, pero vivimos bajo una determinada regulación y en este caso lo establece así. ¿Sí? Por eso dan 15 días, digo, Sí, pues exacto, ¿no? Para que en otras palabras, ver si de manera cierta se da o no se da, ¿no? Pero también se da el caso, muchachos, en que podemos, ¿cómo se llama? No necesariamente se puede, de repente no necesariamente no pueden contestar, hay varias figuras que se pueden dar, ¿ya? Varias figuras que se pueden dar, o sea, también puedes contestar y solo quedar ahí y no llegar a una acción de amparo, ¿no? Y no solamente puedes rectificarse, de repente te contestan la carta notarial y te hacen ver que tu punto de vista está equivocado, ¿no? Mira, ahí justo ayer, antes de ayer, no recuerdo bien, me llamaban, por ejemplo, por un problema en la de él, creo que era, ¿ya? Una señorita justo me solicitaba si es que le podía firmar una carta notarial. Miren, había pasado así, a ella le pedían un informe, ¿ya? Le pedían un informe, y entonces ella contesta a su superiora diciéndole así, no tengo el informe porque no me han solicitado, no me han dado tal cosa. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Su superiora le envió una carta notarial a ella, que se rectifique lo que ha mencionado en su informe, que se rectifique, porque ella considera que lo está agraviando. Y entonces esta señorita, más bien está considerando que no la ha agraviado, y le está respondiendo a la carta notarial, más bien diciéndole, usted tome las acciones que crea pertinente, porque yo no le he respondido de mala manera, y muy por el contrario, usted en su informe está tildando de incompetente. ¿Me dejó entender? Entonces, por ejemplo, si la superiora podría entrar en razón y diría, verdad, no me di cuenta que le tildé de incompetente, bueno, ¿para qué será un problema? Y ahí quedaría, ¿no? Es prácticamente así. Entonces hay un abanico de posibilidades que se podría dar, ¿no? Ya, pero, bueno, en fin, entonces no se olviden, ¿no? 15 días, rectificación, y ahí recién podríamos evaluar firmemente ir al proceso de amparo, ¿no? Si es directo el amparo, no creo que va a ir por buen camino, ¿no? No va a tener un buen puesto, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos el procesal constitucional. Vamos a ver algo del procesal laboral por el otro costado, ¿ya? Y tenemos acá, miren, esto sí es genérico, ¿no? Descuentos y retenciones a un trabajador por pensión alimentaria. Por supuesto, este es uno de los casos solamente, ¿no? En que, ¿cómo se llama? En que el pensionista, pues, trabaja para una empresa cierta, ¿no? Y se le solicita, pues, que haya un descuento, ¿no? ¿Está bien? Porque ustedes saben que no siempre es así, ¿no? Hay personas que son trabajadores independientes y una serie de cosas más, todo el mundo, ¿verdad? Ya, pero por eso le decíamos, este es procesal laboral. ¿Qué pasa con el que sí es un trabajador, tiene un empleador, ¿no? Hay un sueldo fijo y todo lo demás, ¿ya? Bien, vamos a observar. Entonces, en principio, hay algo que ustedes tienen que grabarse como regla básica, ¿ya? ¿Qué es esto? Debemos indicar que se podrán embargar los ingresos, esta palabra me interesa, ¿ya? Los ingresos, porque es muy distinto que ustedes pidan, ¿no? Que se le asigne algo del sueldo a que se le asigne algo del ingreso. ¿Está bien? Ustedes saben que la palabra es más genérica, ¿está bien? Yo le pido que, por ejemplo, el tal sujeto pase para mi hijo de su sueldo tanto. Ya, entonces, de su sueldo, de esa empresa que le pasa. Pero aparte es accionista y ese es todo lo demás, ¿no? Tiene otras propiedades, de eso ya no entraría detalles. Entonces, mejor que sea, claro, el ingreso. Ya, siempre tengan cuidado con esa palabra, ingreso. Mejor que sean de los ingresos totales. Entonces, mira, se puede embargar de los ingresos del trabajador solo hasta el 60%. Más no se puede embargar. 60% es lo que se le puede quitar. Ya, en el mejor de los casos, porque ya sabemos que nunca sale casi 60%, pues, ¿no? Es el tope, siempre sale 30, 15, 20, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero hay casos que sí son fuertes. Por ejemplo, el otro día leí un caso de Miraflores, en donde el tipo ganaba 10.000 en su calidad de, creo que era administrador de una empresa, no recuerdo bien, pero en su calidad de administrador él ganaba 10.000 soles, ¿ya? Para su hija, la madre, ¿cuánto le está pidiendo? 6.000, ¿ya? 6.000 soles, pero obviamente el legislador también tiene que evaluar las posibilidades también de la madre. Ustedes saben que los alimentos se llevan en conjunto, ¿no? Entonces, evaluando, y como la madre tampoco no había acreditado que la señorita tenga tanta necesidad, la señorita tenía 15, 16 años, claro, se comprenderá 6.000 soles, con una señorita de 15, 16 años, entonces, pero ni tanto, porque adivinen qué, o sea, el juez le había otorgado 4.500 soles, ¿no? Por manutención. Pero es que también hay un pequeño detalle, muchachos, ¿ya? Y eso fue lo que me llamó la atención de esa jurisprudencia, ¿ya? Que en ese caso se hacía énfasis en el factor del estatus social. O sea, que se le daba alimentos
ya, pero no solamente se le da alimento, sino que ella también debía mantener el estatus social del cual gozaba el padre y la familia. ¿Me dejó entender? Sí, de verdad, me quedé bastante sorprendido frente a ello, ¿no? Pero bueno, en fin, en nuestro caso no ganamos 10.000, así que no vamos a ver eso, ¿ya? Ahora, entonces, bien, pero no se olviden de algo, la regla básica es que se puede embargar hasta el 60%, ¿no está bien? Ahora, mira, observen algo más, del total de estos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley, es decir, primero se procederá a los descuentos de las aportaciones del Sistema Nacional o Privado de Pensiones y de ahí recién se hace el descuento. Entonces, si yo gano 10.000, suponiendo, me gustaría, ¿ya? Si yo gano 10.000, por ejemplo, ¿qué pasaría? Primero el empleador me hace los descuentos del CTS, ¿ya? Y sobre lo que quede, o las pensiones, y sobre lo que quede, recién me hace mi descuento del 60%. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Y así es. Ahora, no se olviden, ¿no? Claro, de las aportaciones al Sistema Nacional o Privado de Pensiones, ya sea ONP o AFP. ¿Qué es ONP? Oficina de Normalización Previsional. ¿Ya? Esa es la ONP. En nuestro caso está más arribita, que es la esquina más arribita, ¿ya? Ahí está la ONP, ¿ya? Ese es el sistema público de pensiones. Cuando tú trabajas para una empresa, la empresa dice, te voy a descontar, ¿no? Y le envían, si es sistema público, lo envía a la ONP. Y si es sistema privado, lo envía a la AFP. ¿Qué significa AFP? ¿Qué significa AFP? Administradora de fondos de pensiones. ¿Está bien? Que dicho sea de paso hay que tener mucho cuidado, porque no sé si ustedes han visto tanto en las noticias, que está en colapso, ¿verdad? El sistema está en colapso. Hoy día justo veía un poquito más acerca de las pensiones en el canal RPP, está en pleno colapso, ¿no? Wow, estamos pero un poquito preocupados por eso, ¿no? Bueno, para los que aportan, ¿no? Porque justo que escuchaba la entrevista a un especialista que le hacían, también decía lo siguiente, y esto creo que le doy la razón porque a mis inicios al menos era así, ¿ya? Los trabajadores independientes, por ejemplo, no le importa tanto que les descuenten para el futuro, ¿no? Él prefiere recibir, o sea, hay un gran porcentaje de los jóvenes que prefieren recibir todo su dinero antes que les descuenten. Aún cuando la norma obliga que todos los de 18 no puedan aportar, así sean trabajadores independientes, ¿ya? La mayoría simplemente no quiere aportar, prefiere, por ejemplo, si es para un empleador, prefiere ganarlo todo, ¿no? No, en mi mano me das todo lo que gano, no me descuenten. Ya para el futuro, ya yo pensaré en mi futuro, ¿no? Etcétera, ¿no? Veía el especialista que decía que hay un gran número y creo que no está muy alejado porque es algo que también me pasaba a mí, ¿no? En algunos lugares cuando trabajaba me dijeron, no, a mí me pagas por recibo por honorario, a mí me pagas todo. Por el futuro que no voy a ver. Y creo que no fue tan mala idea porque, mire, está en colapso y de verdad que es un poco porcentaje solo al que se le puede cubrir con todo lo que ha administrado. O sea, tú puedes haber aportado toda tu vida, ¿ya? Pero lo cierto es que el dinero no tiene, que el Estado no tiene dinero para devolverte eso. De verdad que no tiene, solamente hay un poco porcentaje que se puede cubrir todo eso. No hay dinero, ¿ya? Bueno, en fin, pero regresamos acá, ¿ya? Entonces, mi Oficina de Normalización Provisional y la AFP, que significa Administración de Fondo de Pensiones, ¿está bien? Listo, entonces esta es pública y esta es privada, ¿no? Si tú decides una AFP o si quieres ir al propio del Estado, la ONP, ¿ya? Ahora miren, las normas que regulan la CTS, que es la compensación por tiempo de servicio, eso sí sabían, ¿verdad? Sí. Espero, ya miren. Las normas que regulan la compensación por tiempo de servicio prescriben que el porcentaje máximo que podrá ser embargado por pensión de alimentos es del 50%. Entonces miren, arriba nos dicen que al trabajador se le puede descontar 60%, pero en el caso de la CTS, por pensión de alimentos, solo se puede descontar hasta el 50%. ¿Está bien? Y ahora, quiero que sigan viendo algo más. Miren, de tal manera que la única excepción al principio de inembargabilidad e intangibilidad, ¿no? Los CTS son intangibles, son inembargables, ya prescrito por el Decreto Supremo 001-97-TR, ¿qué estuvo? Un trámite único. No. Texto único ordenado. Texto único ordenado. Ya. El tubo de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, o sea, de esta ley que hemos mencionado, se presentan en los procedimientos judiciales solo por demanda de alimentos. Ahora, regresamos con ella. Ahora, 60% es el que se puede descontar. ¿Está bien? Y en el caso de la CTS, que goza de un principio de inembargable y intangible, pero por pensión de alimentos sí se puede hacer, pero solo hasta cuánto? Hasta el 50%. ¿Está bien? Ya, pero ahora seguimos revisando algo más. Miren, el artículo 38 de esta norma, o sea, el Decreto Supremo, ya, indica lo siguiente: el procedimiento que se debe seguir para el empleador que pueda realizar esto. O sea, por ejemplo, a ver, miren ya, José Miguel es mi empleado, ¿está bien? Entonces me llega
una resolución judicial en donde me indica que yo como empleado debo retenerle el 30% de lo que gane José Miguel porque tiene 8 hijos y para todos hay que, ¿no? ¿Está bien? Listo, ya. Ese es un problema que vive en ese cuarto solo, entonces tiene 8 hijos, ¿ya? Y entonces me ordenan que se le retire, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo tendría que hacer, muchachos? Yo primero le descuento el CTS y de ahí, sobre ese monto, ¿no? Lo que me piden, el 30%, ¿sabía o no? Ya, pero ¿qué pasa con ese CTS? ¿Tengo que descontarle también? ¿O no tengo que descontarle? La norma me indica que puedo hacerlo hasta el 50%, pero también me indican cómo debo hacerlo. Esto es lo que viene abajo, mira. Según así, el citado artículo dice que el empleador pasará a informarle bajo responsabilidad y de inmediato al juzgado sobre el depositario elegido por el trabajador demandado y los depósitos que efectúe, así como de cualquier cambio de depositario. ¿Está bien? O sea, ¿eso qué significa? ¿Significa que el empleador retiene del CTS? No. No. Miren, yo como empleador saco el CTS, lo deposito a quien él deposite, a quien haya elegido, ¿está bien? Y solo le hago el descuento. Pero sí, ¿qué debo hacer? Debo informar al juzgado de dónde van ese dinero que le he descontado, o sea, a quién se deposita, y si también el cambio de pensión para que, ¿cómo se llama? De lugar, para que pueda evadir esto, también debo informar automáticamente al juzgado del cambio. O sea, en otras palabras, el empleador no descuenta directamente, es el juzgado quien tiene que ir a donde está la CTS, ¿no? Para que exclusivamente se le descuente ahí. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, concluimos así, mira, el empleador no puede ni debe proceder a efectuar la retención alguna sobre la CTS. No, lo que hace él es informar al juzgado dónde están depositando y si es que hay algún cambio en la pensión. Pero el juzgador no puede, perdón, el empleador no puede retener el porcentaje de la CTS. Entonces, no se olviden cuál es la figura, ¿ya? Del sueldo total se saca la CTS y sobre ese sueldo la pensión de alimentos, lo que sobra. Y esa CTS que va al depositario, o al que él haya elegido, el trabajador haya elegido, yo debo informar al juzgado dónde va ese dinero. Y hacer el juzgado quien tenga que directamente cobrarlo allá, ¿no? O sea, oficiar para que pueda cobrarlo, ¿no? Y si él decide cambiarlo, también tengo que informarle al juzgado acerca de dónde ha cambiado y cuánto se deposita en aras de que él pueda cumplir con sus obligaciones. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista laboral, así es, muchachos, así se trabaja. Pero no se olviden, ¿no? 60% del total, 50% en el caso del CTS, y ya saben que el empleador no puede retenerlo. ¿Está bien? No puede retenerlo. Tiene que informar al juzgado para que recién el juzgado pueda oficiar, pues, ¿no? En todo caso, donde se deposita y puedan hacer la retención, ¿ya? Pero no es que el empleador te va a retener y te va a quitar todo lo que tengas, ¿no? Definitivamente no es así, ¿ya? Bien, entonces hoy día hemos tratado de observar por acá, miren, nulidad, matrimonio, ya saben qué requisitos, cuando se da, cuando no se da, cuando es nulo el matrimonio y también cuando se convalida, ¿no? Cuando hay buena fe y se subsana, ¿está bien? Y también he aprendido ad solemnitatem, ¿no? Que significa un requisito solicitado para que sea válido un acto jurídico, ¿está bien? Ya, por acá tenemos igual, autor mediato, coautor, cómplice primario, cómplice secundario y específicamente el delito de secuestro, ¿no? Que convierte este grado de complicidad a de autoría, ¿está bien? Ya, entonces por acá tenemos derecho a la información procesal constitucional, que tendríamos lo siguiente, ¿no? Ya saben, pues, ¿no? ¿Se puede interponer demanda de amparo directamente? No. Una vez ocurrido el agravio, se solicita vía carta notarial o como quieran, ¿no? 15 días, si no se responde, recién podrían tramitar el trámite, recién podrían hacer el trámite de demanda por acción de amparo para que haya rectificación. No se olviden que este caso es rectificación de informaciones inexactas, ¿ya? Y en el caso de procesal laboral, ya saben, ¿no? Del sueldo total se quita la CTS, sobre lo que quedó se quita el porcentaje de alimentos, después dependiendo de lo que pidan, y sobre la CTS el empleador no toca, ¿no? Pero sí informa al jugador para que el jugador ya vea conveniente dónde se deposita y se pueda hacer la retención respectiva. ¿No está bien? Bien, entonces hemos intentado aprender por aquí algunas figuras, ya, nos vemos hasta una próxima sesión de Lawyer Break. Chao, hasta la próxima. ¿Ya?